En la boda de mi hija, su novio, un maleducado, me empujó en el pecho y gritó a todo el salón, viejo asqueroso. No deberías haber venido. Mi hija se quedó cerca, en silencio, mirando al suelo como si yo fuera un extraño. Me dolió el corazón por la traición. Pero 5 minutos después, su rostro palideció como la tiza. La verdad sobre mí le impactó más que cualquier golpe. Antes de continuar, suscríbanse al canal y déjenos saber dónde nos escuchan en los comentarios. El calor de Phoenix aún me calaba hasta los huesos cuando entré por la puerta principal. A mis 62 años, las negociaciones con proveedores todavía me agotan como cuando tenía 30. Había pasado 8 horas convenciendo a Importaciones Martínez de que mantuvieran los precios un trimestre más. Me dolían los hombros. Me palpitaban las sienes. Jessica estaba en el pasillo, casi temblando. Papá. Sus manos se retorcían, con esa energía nerviosa que la acompañaba desde niña. Tengo noticias. Noticias importantes. Dejé el maletín despacio. Sus ojos brillaban demasiado, su sonrisa era demasiado amplia. Las alarmas sonaban débiles pero persistentes. Trevor me propuso matrimonio. Las palabras salieron atropelladamente. Estamos comprometidos. Mi rostro hizo lo que suelen hacer los rostros en esos momentos, adoptar una expresión que se aproximaba a la alegría, mientras mi cerebro calculaba plazos. 4 meses. Llevaban saliendo 4 meses. Yo había comprado coches después de pensarlo mucho más. ¡Qué maravilla, cariño! La mentira tenía sabor metálico. ¿Cuándo pasó esto? Esta tarde. Mira. Extendió la mano. El diamante brilló. Pequeño y elegante. Demasiado modesto para un asesor financiero que ganaba el dinero que Trevor decía. Es precioso. Le toqué el hombro para ganar tiempo. 4 meses, Jessica. Lo conozco, papá. Su tono se endureció. A la defensiva. Es exitoso y ambicioso. Mañana cenamos juntos, así que podrás conocerlo como es debido. Ya verás. Como si las 3 veces que me lo había encontrado, breves y calculadas apariciones, hubieran sido reuniones reales. En cada ocasión, Trevor había sido encantador profesionalmente, exasperantemente vago sobre su trabajo y sospechosamente rápido para irse. ¿Qué hace exactamente? Mantuve un tono neutral. La consultoría financiera abarca mucho. Trabaja con inversiones, clientes de alto nivel, se cruzó de brazos. ¿Por qué importa? Porque tú importas. La miré a los ojos. Quiero conocerlo de verdad. Se fue 20 minutos después, aún irradiando esa emoción contenida. Me quedé junto a la puerta, viendo cómo se alejaban las luces traseras, y luego me giré hacia el portátil. El Instagram de Trevor Parker cargó en segundos. Las fotos contaban una historia que mi intuición ya presentía, cubiertas de yates, relojes de diseño, interiores de restaurantes cuyo precio por comida superaba la compra semanal de la mayoría de la gente. Cada pie de foto era exasperantemente vago. Viviendo el sueño. El éxito es una mentalidad. Confía en el proceso. Nada de trabajo, nada concreto, solo decorados prestados y accesorios caros. Seguí desplazándome. Un BMW relucía en una foto. Trevor apoyado en él con esa despreocupación tan estudiada. Los niños ricos, perfectos a los 25. El pie de foto, coche nuevo. No es mi coche nuevo, solo un coche nuevo. De alquiler, susurró mi instinto. O prestado, o alquilado a crédito que no podía pagar. Mi teléfono vibró. Jessica, ¿a qué hora mañana? 7, tecleé despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Perfecto. Un pequeño favor. No menciones mis concesionarios. Dile a Trevor que soy mecánico jubilado. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Por fin.
¿Por qué iba a hacerlo? Complácele a tu viejo, le respondí. Quiero ver cómo trata a la gente común. Qué raro, papá. Si te hace feliz, añadí. Una manipulación débil, pero necesaria. De acuerdo, lo que sea. 7 de la tarde colgué el teléfono y me acerqué a la repisa de la chimenea. Mi difunta esposa sonreía desde el marco plateado, siempre con 48 años, siempre con la mirada aguda y segura. Margaret había transformado nuestro primer concesionario, un lote de autos usados en apuros, en algo importante. Ella leía a la gente como un mecánico lee el sonido de un motor, al instante, con precisión. ¿Qué harías tú? Le pregunté a la fotografía. Pregunta tonta. Sabía lo que haría. Confiaría en sus instintos, profundizaría, protegería lo que importaba. La casa se asentó a mi alrededor, crujiendo como suelen hacerlo las casas antiguas. En realidad no era tan viejo, 15 años desde que lo construimos. Pero esta noche parecía antiquísimo, lleno de decisiones pendientes. Volví al portátil. El Facebook de Trevor era más pulido, más cuidado, eventos de networking, galas benéficas, siempre al fondo de las fotos de grupo, nunca protagonista, siempre bien vestido, sin llegar a encajar del todo. LinkedIn mostraba a un consultor financiero independiente sin empresa registrada, sin credenciales visibles, sin recomendaciones de clientes, solo una foto de perfil y esa misma sonrisa de siempre. Se me hizo un nudo en la garganta. Jessica era inteligente, licenciada en Derecho, con un buen trabajo en Morrison & Associates. Pero la gente inteligente a veces toma decisiones estúpidas cuando la soledad se hace insoportable. La muerte de su madre le había dejado un vacío enorme. Trevor, al parecer, había encontrado ese vacío y se había instalado allí. El reloj marcaba las 11:30. Cerré el portátil y me quedé sentada en la oscuridad, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Las luces de la calle se filtraban a través de las cortinas, tiñéndolo todo de un ámbar incierto. Mañana le daría la mano a Trevor en esta modesta casa, no en la mansión de Paradise Valley donde realmente vivía. Mañana serviría la cena en platos desparejados y fingiría estar preocupada por los ingresos fijos. Mañana lo vigilaría de cerca, y mañana por la noche sabría si mis instintos eran paranoia o protección. Me puse de pie, con las articulaciones doloridas. La fotografía volvió a captar mi atención. La sonrisa de Margaret no tenía respuestas, pero sus ojos lo contenían todo. Esa fiereza, esa certeza, esa idea de que la familia era lo primero, que la lealtad implicaba acción, que el amor exigía vigilancia. Yo me encargo, le dije. Luego pensé, es hora de descubrir quién es realmente Trevor Parker. La noche siguiente llegó antes de lo que esperaba. Había pasado el día en el concesionario, distraída, repasando mentalmente los perfiles de Trevor en redes sociales, como si fueran informes de inventario que no cuadraban. A veces los números mienten. El comportamiento, jamás. Yo misma puse la mesa. Sillas desparejadas, manteles individuales de grandes almacenes, la vajilla de diario que Margaret y yo usábamos antes de que nos tocara el éxito. Cada detalle importaba esta noche. Esto no era una cena. Era un reconocimiento. 6:45, el inconfundible ronroneo de un motor BMW se filtraba por las ventanas. Me moví hacia la cortina, quedándome en la sombra. Trevor salió del asiento del conductor, con una confianza férrea y una calma calculada. Traje de diseñador, probablemente italiano, zapatos que costaban más que mi sueldo mensual como mecánico, aunque sea ficticio. Se detuvo en la puerta del coche, comprobando su reflejo en el cristal tintado y ajustándose el cuello de la camisa. Un comportamiento ostentoso. Mi vendedor lo hacía antes de las presentaciones importantes. Esa última revisión de seguridad. Sonó el timbre. Conté hasta 5 antes de abrir. El señor Harris. El apretón de manos de Trevor fue brusco, su sonrisa deslumbrante y vacía.
Qué bien que por fin lo hayamos hecho bien. Pasa. Me hice a un lado. Jessica llega unos minutos tarde. Hay tráfico desde la oficina. Su mirada recorrió la sala de inmediato. Lo vi catalogar y descartar el sofá desgastado, el televisor anticuado, la alfombra que necesitaba ser reemplazada. Su expresión no cambió, pero algo en sus hombros se relajó. Tal vez sintió alivio, o tal vez confirmó sus suposiciones. Un lugar acogedor, dijo, tocando el respaldo de una silla con un dedo. Muy sencillo. Jessica mencionó que trabajabas con coches. Tenías un taller, ahora estás jubilado. Me dirigí a la cocina. ¿Te apetece algo de beber? ¿Cerveza? ¿Agua? Con agua basta. Me siguió, sin dejar de observar. Así que, trabajo de mecánico, una vida honrada. La forma en que dijo, honesta, hizo que sonara como un fracaso honesto. Pagaba las cuentas, respondí. ¿Y te dedicas a las finanzas?, pregunté. Consultoría de inversiones. Hizo un gesto de desdén con la mano. Clientes de alto poder adquisitivo. Un mundo completamente distinto. Esta es mi casa. Mi vida. Desestimado en una sola palabra. Jessica llegó a las 7:03. Sin aliento, Trevor se disculpó. Su actitud cambió de inmediato. Una sonrisa más suave, un tono más amable. Todo un espectáculo. Ella le besó la mejilla, me apretó el brazo y los tres nos sentamos a comer el salmón que había cocinado de más a propósito. Bueno, Trevor, le pasé el arroz. ¿Para qué empresa trabajas como consultor? Independiente. Apretó un poco la mandíbula. Trabajo con clientes selectos. No sabrías quiénes son. Pruébame, papá. La voz de Jessica denotaba una advertencia. Trevor maneja carteras importantes. Asuntos muy sofisticados. Seguro que sí. No le quitaba los ojos de encima. Simplemente tenía curiosidad por los detalles. Siempre es interesante escuchar sobre distintas trayectorias profesionales. Trevor cortó el salmón con una fuerza innecesaria. Los clientes privados valoran la discreción. No puedo hablar de detalles. Una respuesta conveniente. De esas que se dan cuando no hay detalles. Comimos en un silencio tenso. Trevor revisó su teléfono 2 veces. Una a las 7:15, otra a las 7:30. Cada vez, una mirada rápida seguida de la vuelta forzada a la conversación, esperando algo o evitando algo. Estamos viendo propiedades, dijo Jessica, llenando el silencio del norte de Scottsdale. Un barrio precioso. Bebí un sorbo de agua. Barrio caro. Alrededor de $500,000. Trevor se recostó, de nuevo seguro de sí mismo. Claro, para empezar. Necesitaremos apoyo familiar, ayuda con el pago inicial. Quizás cubrir algunos gastos iniciales mientras nos establecemos. Ahí estaba, la petición. Ni siquiera sutil. Empezar un matrimonio con deudas es arriesgado, dije con cuidado. ¿Cuál es tu situación financiera? El tenedor de Trevor golpeó el plato. Eso no te incumbe, viejo. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Jessica se quedó paralizada cuando intentó alcanzar la jarra de agua. Disculpa. Mantuve la voz tranquila. ¿Me oíste? El rostro de Trevor se endureció. Jessica y yo lo tenemos todo bajo control. Simplemente no te metas en conversaciones de adultos. Soy su padre. Su futuro es asunto mío. Trevor se levantó, raspando la madera de la silla. ¿Sabes cuál es tu negocio? No te metas en lo que no te importa. No necesitamos consejos de alguien que se pasó la vida con las uñas llenas de grasa. Las palabras quedaron suspendidas allí, feas y desnudas. Miré a Jessica, esperando que hablara para defenderme, para mostrar algo de la mujer que su madre había criado.
Ella se quedó mirando su plato. Trevor, eso es, empezó a decir débilmente. ¿Qué? Estoy siendo sincero. Cogió su chaqueta de la silla. Tu padre necesita entender cuál es su lugar. Aún así, Jessica no dijo nada. Simplemente se quedó sentada, con el tenedor temblando ligeramente en su mano. Me levanté lentamente. Entiendo todo lo que necesito entender. Trevor se marchó sin decir una palabra más. El motor del BMW rugió, demasiado fuerte para la tranquila calle. Las luces traseras se encendieron y luego se apagaron. Jessica se levantó en silencio y desapareció en su antiguo dormitorio. Ni buenas noches, ni disculpas, nada. Me quedé de pie junto a la ventana en la oscuridad, sin molestarme en encender las luces. La casa se sentía diferente ahora, más clara. Trevor me había mostrado quién era en realidad. El lujo prestado, la carrera profesional incierta, las expectativas económicas inmediatas, el desprecio por el trabajo honesto. El silencio de mi hija me había revelado algo peor. La voz de Margaret resonó en mi memoria, confía en tu instinto. A veces los números mienten, pero el comportamiento nunca. El comportamiento de Trevor gritaba la verdad. Jessica también lo aceptó. Mi teléfono estaba sobre la mesa del comedor. Un presagio de oscuridad. Una búsqueda. Eso era todo lo que hacía falta. Investigadores privados. Zona de Phoenix. Verificación de antecedentes. Registros financieros. No mañana. No la semana que viene. Esta noche. Cogí el teléfono. Tecleé despacio. Investigadores privados. Phoenix. Aparecieron 3 opciones. Una tenía un número disponible las 24 horas. La justicia no hace ruido. No es necesario que lo sea. Solo necesita ser exhaustivo. Llamé. 2 días después de esa cena, me senté frente a James Clark en su pequeña oficina del centro. El investigador privado me lo había recomendado mi abogado. No tenía ninguna relación con mi vida personal. No hizo preguntas sobre por qué un mecánico jubilado necesitaba una investigación de antecedentes tan exhaustiva. La oficina de Clark olía a café rancio y a paciencia. Archivadores grises llenaban una pared, certificados otra. Hizo doble clic con su bolígrafo, observándome con ojos que habían visto historias peores que la mía. Lo necesito todo, dije, deslizando un cheque sobre su escritorio. Documentos financieros, comprobantes de empleo, antecedentes, todo lo legal que pueda encontrar. Echó un vistazo a la cantidad. $5,000. Ni siquiera parpadeé. Buscaba algo concreto. La verdad. Sostuve su mirada. Por muy fea que sea. Como siempre. Se guardó el cheque. 2 semanas, quizá 3. 2 semanas parecieron 2 años. Volví a mi rutina, gestionar los concesionarios, revisar las proyecciones trimestrales, negociar con los proveedores. Una vida normal, salvo que nada era normal. Cada correo electrónico me aceleraba el pulso. Cada llamada podía ser de Clark con respuestas. Jessica me escribía a diario sobre los preparativos de la boda, el depósito del lugar pagado, el servicio de catering elegido, los arreglos del vestido programados. Cada mensaje era una cuenta atrás para un desastre inevitable. Las cenas de los domingos se volvieron obligatorias. Jessica insistió en mantener la tradición, llevando a Trevor a la modesta casa que yo había convertido en un escenario. Su comodidad crecía con cada visita, la arrogancia florecía como moho en la oscuridad. Después de casarnos, anunció Trevor mientras comíamos estofado, con esa crueldad casual que ya reconocía en mi voz, deberíamos mejorar tu situación. Este lugar es deprimente. Jessica se movió en su silla. Trevor, no lo hagas. ¿Qué? Estoy pensando en la familia, dijo con un gesto amplio, casi derramando su vaso de agua.
Quizás podamos ayudarlo a encontrar un apartamento mejor, una residencia para mayores o algo así. Actividades, otras personas de su edad. Corté la carne con precisión deliberada. Estoy a gusto donde estoy. Cómodo no es lo mismo que suficiente. La sonrisa de Trevor no transmitía calidez. ¿Te mereces algo mejor? ¿Mejor que esto? Mi alquiler de 3.200 pies cuadrados que cuesta menos que su alquiler atrasado. La ironía habría sido graciosa si mi hija no hubiera estado allí sentada asintiendo. El correo electrónico llegó un miércoles, encriptado y protegido con contraseña. Esperé a que todos salieran del concesionario antes de abrirlo en mi oficina privada. El informe de Clark tenía 47 páginas. Lo leí 3 veces. Deuda de tarjetas de crédito, $47.000 repartidos en 6 tarjetas. 3 meses sin pagar el mínimo. Alquiler, $3.200 mensuales. 4 meses de retraso. Aviso de desahucio presentado. Empleo, Parker Financial Consulting, empresa de 2 personas. Trevor y Mark Sullivan. Ingresos el año pasado, $31.000 en total. La parte correspondiente a Trevor fue de aproximadamente $12.000. Vehículo, BMW arrendado con 60 días de retraso en el pago. Luego llegaron las capturas de pantalla. Mensajes de texto entre Trevor y Mark. Obtenidos por medios que no solicité ni quise conocer. Trevor lo confirmó. Boda en 6 semanas. Mark, ¿sospechas algo? Trevor, por favor. Es un mecánico arruinado. Agradece que alguien quiera a su hija. Mark, ¿cuál es el plan después? Trevor, sácale hasta el último centavo que tenga ahorrado. Que se mude conmigo. Dividimos los gastos. Su trabajo cubre el alquiler. Creo que puedo sacarle entre $20 y $30,000 el primer año. Una emergencia médica o algo así. Mark, qué frío. Trevor, se llama estrategia. Ella es la clave para una vida estable. Deja de ser tan sentimental. Resalté esas palabras con bolígrafo rojo. Boleto dorado. Leche. El anciano. Estrategia. Tenía las manos firmes. Eso me sorprendió. Esperaba rabia, pero lo que sentí fue más frío. Más puro. Esto era evidencia. Documentación. Prueba de que mis instintos no eran paranoia, sino protección. Lo imprimí todo. Metí las hojas en un sobre de Manila. Conduje hasta el apartamento de Jessica sin llamar antes. Abrió la puerta en pantalones de yoga y una vieja sudadera de la universidad, con la cara lavada y sin maquillaje. Por un instante, parecía la misma de cuando tenía 17 años. Joven, insegura, accesible. Papá, ¿qué te pasa? Tienes que ver esto. Le mostré el sobre. Antes de que sea demasiado tarde, su expresión se endureció al instante. ¿Demasiado tarde para qué? Para que controles mi vida. Jessica, por favor, mira las pruebas. ¿Pruebas? Rió con una risa seca y amarga. ¿Contrataste a alguien para espiar a Trevor? Eso no es amor, papá. Es una invasión a la privacidad. La aparté y entré en el pequeño recibidor, dejando caer todo sobre la mesa de la entrada. Extractos bancarios, informes de crédito, capturas de pantalla de esos mensajes. Tiene una deuda de $47.000, dije, manteniendo la voz firme. Debe 3 meses de alquiler. Mira estos mensajes. Te llama su boleto dorado. Dice que va a exprimir al viejo hasta el último centavo. Basta. Ella barrió los papeles de la mesa. Se esparcieron por el piso de madera. Las verdades íntimas se esparcen como basura. Trevor me ama. No le importa el dinero, ni el tuyo ni el de nadie, lo cual es bueno porque de todos modos no tienes.
Eres una mecánica jubilada que vive en una casa diminuta. La acusación fue injusta. Ella creía que defendía el amor. No lo entendía. Estaba explicando exactamente por qué Trevor la quería. Ingresos estables, pocas expectativas, presa fácil. Jessica, no. Su voz se quebró. No puedes aceptar que alguien me quiera por quien soy. Has estado sola tanto tiempo. Has olvidado lo que es el amor. Me arrodillé lentamente, recogiendo los papeles esparcidos. Cada página, una verdad que ella se negaba a ver. Sé perfectamente lo que es el amor. Y esto no lo es. Vete. Señaló la puerta con la mano temblorosa. Si no puedes alegrarte por mí, no vengas a la boda. Me puse de pie, apretando los papeles contra mi pecho. Sabes que estaré allí. Entonces ven y cállate. Me quedé sentado en mi coche frente a su edificio hasta que la evidencia dejó de temblar en mis manos. No por miedo, ni por el esfuerzo de no sacudirla, sino hasta que entró en razón. Pero la razón no funciona con los enamorados. Lo aprendí hace 30 años, cuando todos me decían que casarme joven era una tontería. Margaret y yo les demostramos que se equivocaban a través de décadas de relación. Jessica no iba a conseguir ese tipo de colaboración. Le iba a tocar un parásito con aires de grandeza. Los mensajes de texto se me quedaron grabados a fuego. Un billete dorado. Exprimir al viejo. Trevor había escrito esas palabras, se había reído de ellas con su amigo, había reducido a mi hija a una mera oportunidad económica. Ni las palabras ni las pruebas la salvarían. Ella había elegido su realidad y no podía hacerla cambiar de opinión. Pero sí podía prepararme. La boda era en 5 semanas. Trevor creía que se casaba con una pobre, la hija de un mecánico con tal vez una pequeña herencia algún día. Que siguiera pensando eso. Que interpretara su papel. Mientras yo interpretaba el mío y planeaba lo que vendría después. 5 semanas se arrastraron lentamente. Extendí el cheque por $35,000. La boda que Jessica quería era modesta según algunos estándares, pero para ella lo era todo. Trevor insistía en lugares más grandes y un banquete más elaborado. Jessica se mantuvo firme. Mi padre paga, le dijo durante una tensa llamada telefónica que escuché. Queremos que sea algo razonable. Me pregunté si él se habría sentido decepcionado por la cantidad. Probablemente no era suficiente para su gusto, pero se conformaba con lo que había. Siempre lo hacía. La mañana de la boda, me puse mi mejor traje, de lana italiana, hecho a medida, el que usaba para las cenas de la Cámara de Comercio. Luego conduje hasta la casa alquilada y me cambié al traje más económico que guardaba allí. El vestuario debía mantenerse igual hasta el acto final. A finales de marzo, el sol calentaba el local de Scottsdale cuando llegué. Un salón de baile de tamaño mediano, con capacidad para 150 personas, aunque Jessica había invitado a 120. Bonito, pero sin extravagancias. Fundas blancas para las sillas, flores en tonos pastel, justo lo que había soñado desde niña. Los amigos de Trevor se agrupaban cerca de la barra, observando la sala con una decepción apenas disimulada. Observé sus rostros, más jóvenes, más llamativos, con los teléfonos en la mano, ya aburridos. El señor Harris, un coordinador, apareció a mi lado. Jessica pregunta por usted. Suite nupcial, segundo piso. Mi hija estaba frente a un espejo de cuerpo entero, con las manos apoyadas sobre el vientre. El vestido era sencillo, elegante. Perfecto. A Margaret le habría encantado. Estás preciosa. Le toqué el hombro con suavidad. Tu madre estaría orgullosa. Me miró a los ojos en el reflejo. ¿Te vas a portar bien hoy? ¿Portarme bien? Como si yo fuera la niña problemática. Estoy aquí, dije con cuidado. Eso es lo que importa. Solo importa si puedes alegrarte por mí.
Le acomodé el velo, recordando con los dedos cuando tenía 5 años y le hacía trenzas cada mañana. Deseo tu felicidad más de lo que te imaginas. Ella se dio la vuelta sin responder. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Acompañé a Jessica al altar, cada paso medido, su mano delicada sobre mi brazo. Trevor esperaba allí, con una amplia sonrisa triunfante, no amorosa, sino victoriosa. La entregué y tomé asiento en la primera fila. Se pronunciaron los votos. Frases típicas sobre amor y compromiso que no significaban nada cuando una de las partes veía a la otra como un simple instrumento financiero. La voz de Trevor era suave, ensayada, el mismo tono que probablemente usaba para cerrar tratos que nunca se concretaban. Los declaro marido y mujer. La sala aplaudió. Yo también aplaudí, haciendo mi parte. La recepción empezó a las 5. Los cócteles corrían a raudales. Trevor se colocó cerca de la barra, bebiendo whisky a un ritmo que contaba historias. A las 6:30 se había aflojado la corbata, alzado la voz y gesticulado con más amplitud. Nada mal para el presupuesto de un mecánico, ¿verdad? Se dirigió a sus amigos, pero habló lo suficientemente alto para que lo oyeran en las mesas cercanas. Jessica se mantuvo dentro de los límites. Lista, comentó un amigo con una sonrisa irónica. Podría haber sido más grande. Dale tiempo, dijo Trevor, haciendo girar su bebida con el tintineo del hielo. Una vez instalados, mi padre quizá encuentre algunas herramientas para vender. Dicen que los coches clásicos se venden bien. Estaba al otro lado de la habitación, pero lo oí todo. Anoté cada insulto para el inventario que estaba creando. Después de cortar el pastel y del primer baile, me acerqué con un sobre. Un cheque de regalo de bodas de $5,000, modesto, pero acorde con mis supuestos ingresos. Trevor me interceptó antes de que llegara a Jessica. Me bloqueó el paso. Olía a whisky, tenía la mirada algo perdida. Felicidades a los dos, dije, extendiéndole el sobre. Espero que esto ayude con, ¿ayudar con qué? Me interrumpió. Arrastraba las palabras lo suficiente como para notarlo. Ya has hecho suficiente. En realidad, no has hecho nada. Trevor, ahora no. Ahora no. Su voz se elevó. La gente a su alrededor dejó de hablar y se giró para mirar. ¿Cuándo entonces? Me has estado juzgando desde que nos conocimos. Viejo amargado que no soporta ver a su hija con alguien exitoso. Jessica apareció a su lado. Trevor, la gente nos está mirando. Que miren, dijo con un gesto exagerado, casi golpeando a un camarero que pasaba. Deberían ver lo que he tenido que aguantar. Ese viejo repugnante intentando arruinar nuestra felicidad. Se hizo un silencio sepulcral. 120 testigos contenían la respiración. Creo que ya has bebido suficiente, dije con voz firme. Ya estoy harta de ti. Me empujó con fuerza por el hombro. El sobre se me cayó de la mano. Se oyeron murmullos de asombro entre la multitud. La copa de champán de alguien se tambaleó sobre una mesa cercana. Deberías haberte quedado en casa. Trevor estaba rojo de ira y escupía. Mejor aún, no deberías haber venido. Este es nuestro día, no el tuyo. Un invitado dio un paso al frente. Oye, tío, esa es su hija. Su hija ahora es mía. Trevor me señaló el pecho con el dedo. Tiene que aceptar su lugar. Última fila. Silencio. Irrelevante. Miré a Jessica. Estaba a 1 metro de distancia, con la mirada fija en el suelo, sin decir absolutamente nada. Te quiero, le dije en voz baja. Recuérdalo. Luego me giré y caminé hacia la salida. Pasos medidos, porte digno, sin darle a Trevor nada más de qué hablar. Mi teléfono sonó al otro lado de la habitación. Mark Sullivan, según la pantalla, socio de Trevor. Nunca habíamos hablado. Contesté mientras caminaba.
Sí, señor Harris. Su voz era apresurada, nerviosa. Robert Harris de Harris Motors. Sí. ¿Quién habla? Mark Sullivan. Trabajo con Trevor. Acabo de ver su foto en el Southwest Business Journal. ¿Es usted propietario de 5 concesionarios de lujo? Sí. Silencio. ¿Entonces Trevor lo sabe? Todavía no. Miré hacia atrás. Mark se abría paso entre la multitud hacia Trevor. Pero estás a punto de decírselo, ¿verdad? Acaba de agredirte en público. No sabe quién eres. No, asentí. No lo sabe, pero en unos 30 segundos lo sabrá. Me detuve en las puertas del recinto y me giré para observar al otro lado de la sala. Mark alcanzó a Trevor, se inclinó hacia él y le susurró con urgencia. La sonrisa de Trevor se desvaneció como pintura y ácido. Su mano apretó el brazo de Mark con tanta fuerza que éste hizo una mueca de dolor. Mark le mostró su teléfono. Un artículo de una revista de negocios con mi foto. El rostro de Trevor palideció, no pálido, sino blanco, perdiendo el color en un instante. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del lugar de la boda, a 30 metros de distancia. Nos miramos fijamente. Trevor abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Asentí una vez, despacio, con deliberación, luego me giré y salí por las puertas al fresco de la noche. Detrás de mí, la voz de Trevor, ya no arrogante, sino aguda y presa del pánico, pronunció mi nombre. No me volví. 5 meses de planificación, 5 meses haciéndome el humilde tonto. 5 meses viéndolo perseguir lo que él creía que era la pobreza, con la esperanza de recibir una pequeña herencia algún día. Ahora sabía que aquel viejo repugnante al que había empujado delante de 100 testigos era dueño de un imperio empresarial valorado en $43 millones. El suegro irrelevante al que había humillado podía destruir su carrera con 3 llamadas telefónicas. Y la hija con la que se había casado, solo su fondo fiduciario contenía más de lo que él había ganado en 20 años. Trevor me había llamado repugnante, vieja, irrelevante. Me había empujado en público, en su propia boda, delante de testigos. La justicia no es ruidosa. No tiene por qué serlo. Simplemente tiene que ser inevitable. Llegué a mi coche antes de que Trevor me alcanzara. Sus pasos resonaban en el pavimento detrás de mí. Corría, tropezando ligeramente, con el alcohol aún en su sangre, pero el pánico había disipado casi por completo la confusión. Señor Harris, Robert, esperen, por favor. No corrí. No me apresuré. Simplemente caminé con pasos medidos hacia mi sedán. Las llaves ya estaban en la mano. Que me persiguiera. Que sudara. Me alcanzó justo cuando llegué a la puerta del conductor, respirando con dificultad. Dentro del local, la música se había detenido. Los invitados se agrupaban en la entrada, observando. Jessica permanecía entre ellos, paralizada, sin seguir la mirada. Harris. La voz de Trevor se quebró. No lo sabía. Estaba borracho. Me llamaste repugnante. Me giré lentamente y lo miré con la misma calma que usaría para evaluar un mal negocio. Viejo. Irrelevante. Eso no es. Estaba estresado. La boda, demasiado champán. ¿Entiendes? Abrí el coche. Fuiste sincero. El alcohol no crea sentimientos. Los revela. No, eso no es cierto. Te respeto. Siempre te he respetado. Las palabras salieron atropelladamente, desesperadas y ensayadas a la vez. Fue solo que me empujaste. Lo miré a los ojos frente a 100 personas en la boda de mi hija. Su mano se movió hacia mi brazo. La observé. La retiró bruscamente, como si hubiera tocado fuego. Me disculparé públicamente, dijo. Lo arreglaré. Solo déjame. Ahora ya sabes quién soy.
Abrí la puerta del coche, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué significa eso? Entré, arranqué el motor y lo observé por la ventanilla, su rostro pálido bajo las luces del aparcamiento, sudor en la frente a pesar del fresco de la noche. Ya lo sabrás, dije, y arranqué. En el retrovisor, Trevor estaba solo en el aparcamiento vacío, su boda se desvanecía a sus espaldas, su triunfo hecho cenizas en una sola llamada. A la mañana siguiente, vinieron a mi casa. Los esperé en mi estudio. Ventanas del suelo al techo con vistas al norte de Phoenix, la ciudad extendiéndose hacia las montañas lejanas, la casa que Margaret y yo habíamos construido 15 años atrás, después de la apertura del cuarto concesionario. 743 metros cuadrados que demostraban que la mecánica podía ser algo más. El intercomunicador de seguridad sonó a las 10:15. Señor Harris, hay una tal Jessica Parker y un tal Trevor Parker en la puerta. Parker había adoptado su apellido. Eso dolió de maneras inesperadas. Déjenlos entrar. Observé desde la ventana. Su coche, el práctico Honda de Jessica, avanzaba lentamente por la entrada circular como si se hubiera equivocado de dirección. Ella salió primero, se quedó mirando la casa boquiabierta, contó las ventanas, se fijó en la fuente, el jardín, el garaje para 3 coches con puertas que costaban más que el sueldo anual de Trevor. Trevor salió más despacio, ajustándose la chaqueta, intentando parecer seguro, exagerando. Abrí la puerta antes de que llamaran. Pasen. Jessica pasó a mi lado sin decir palabra, con la mirada fija en el vestíbulo de mármol, la escalera curva, la lámpara de araña que Margaret había elegido en Italia. Tocó la barandilla como para comprobar si era auténtica. ¿Esta es tu casa?, preguntó con voz temblorosa. ¿Todo este tiempo? ¿Una de mis propiedades? Sí. Nos mentiste. ¿A mí? Los llevé al estudio. No revelé nada. Lo asumiste. Trevor, lo asumiste. Te lo permití. Trevor siguió esa calma forzada que lo envolvía como una armadura. Mira, anoche me pasé de la raya. Los nervios de la boda, demasiado alcohol. Estas cosas pasan. Señalé los sillones de cuero. Se sentaron. Me quedé de pie. Pensabas que te casabas con alguien pobre, dije, observando el rostro de Trevor. La hija de un mecánico, con tal vez una pequeña herencia algún día. No, amo a Jessica por lo que no. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué una carpeta, no se la mostré, solo dejé que vieran que existía. Tengo mensajes de texto. Billete dorado. Sácale el jugo al viejo. Tus palabras a Mark Sullivan. ¿Quieres mentir? Hazlo en otro sitio. Jessica se tapó la boca con la mano. Lo investigaste, lo espiaste. Te protegí. No querías protección. Trevor se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. De todas formas, no necesitamos tu dinero. Jessica y yo construiremos nuestra propia vida. Ella tiene su carrera. Yo tengo la mía. Bien, porque no verás ni rastro de mí. El silencio llenó la habitación como un diluvio. ¿Y mi fondo fiduciario? La voz de Jessica era tenue. La herencia de mamá se reestructuró. La recibirás cuando cumplas 40, cuando te divorcies o cuando demuestres responsabilidad financiera. Lo que ocurra primero. La máscara de Trevor se resbaló un instante, pero lo vi. No puedes hacer eso. Es su dinero. Mi dinero. El dinero de mi esposa, puesto en fideicomiso para nuestra hija, con condiciones que tengo derecho a establecer. Me castigas por enamorarme. Jessica se quedó allí, agachada, por elegir mi propia vida. Te protejo para que no cometas un error permanente con un hombre pasajero. Pasajero. Trevor también se levantó, presa de la ira. Estamos casados, por ahora. Tomé un sobre de mi escritorio. Un regalo de bodas preparado hace días.
Se lo entregué a Jessica. Lo abrió con manos temblorosas, sacó la tarjeta y la leyó. Luego, el certificado de regalo. $500. Levantó la vista, con los ojos llorosos. Vales millones si nos das esto. Te di una boda de $35,000. Te he dado 32 años de amor y apoyo. Le di a Trevor la oportunidad de demostrar su valía. Lo miré a los ojos. Demostró exactamente lo que temía. Eres cruel. La voz de Jessica se quebró. Mamá se avergonzaría de ti. Esas palabras me dolieron, pero mantuve la compostura. Tu madre lo habría descubierto antes que yo. Tenía mejor instinto. Se fueron 10 minutos después. Jessica lloraba. La mandíbula de Trevor estaba tan tensa que podía ver cómo le temblaba el músculo. Le temblaba la mano al coger el vale regalo, lo sostenía como si fuera a quemarle, pero aún así lo cogió. Después de que se cerrara la puerta, me quedé en mi despacho pensando en el principio. Hace 30 años, Margaret y yo no teníamos nada más que un concesionario en quiebra que habíamos comprado con dinero prestado. Pasamos jornadas de 18 horas reconstruyéndolo desde cero. Los bancos decían que fracasaríamos. La familia decía que éramos unos insensatos. Los amigos decían que diéramos por perdidas las pérdidas. Les demostramos que se equivocaban con trabajo, con integridad, negándonos a tomar atajos, incluso cuando estos hubieran sido más fáciles. Mi esposa me enseñó dos cosas, a leer un balance y a leer a las personas. Las cifras pueden mentir si uno quiere. Las personas no si uno presta atención. Trevor me había mostrado quién era en aquella primera cena. La investigación lo confirmó. La boda lo cristalizó, y mi hija lo había elegido de todos modos. Una vez construí un imperio de la nada. Lo construí con trabajo honesto y una planificación meticulosa. Ahora usaría esas mismas habilidades de otra manera. No para construir, sino para desmantelar, no para crear, sino para hacer justicia. 3 días después del enfrentamiento en la mansión, concerté una cita con Diana Michei. Su despacho de abogados ocupaba el piso 20 de un rascacielos en el centro. Se especializaba en planificación patrimonial y protección de activos. Necesitaba ambas cosas. El ascensor se abrió a una pared de acero cepillado y cristal pulido. Una recepcionista sonrió con profesionalidad y me condujo a una sala de conferencias en una esquina, con ventanales que iban del suelo al techo y una pared que se extendía debajo como un circuito impreso. Diana Michei entró puntualmente. 61 años. Cabello gris bien cortado a la altura de la mandíbula, ojos inteligentes que analizaban con rapidez. Nos dimos la mano, su apretón era firme y seguro. Señor Harris, he oído hablar muy bien de sus concesionarios. Gracias por atenderme con tan poca antelación. Las emergencias patrimoniales suelen ser así. Dijo que había un portafolio de cuero sobre la mesa. ¿Cuál es la situación? Extendí mis documentos sobre la superficie pulida. El expediente de investigación de Clark, el contrato del lugar de la boda, la lista de testigos, la cronología de los hechos. Cuéntame todo, dijo Diana, con la pluma lista. Empieza por cuando conociste a Trevor Parker. Enero. Jessica lo invitó a cenar. Pensó que yo era un mecánico jubilado. Dejaste que lo creyera. Dejé que se mostrara tal como era. Y lo hizo. Diana tomó el expediente de investigación y revisó el resumen financiero. 47.000 en deudas, ingresos de 12.000, más de 60 mensajes de texto llamando a tu hija su billete dorado, de eso la estoy protegiendo, y te agredió en la boda. Más de 100 testigos, me empujó, me llamó vieja repugnante e irrelevante. La pluma de Diana se detuvo frente a tu hija, ella no dijo nada, pasó un momento de silencio. Diana levantó la vista, la parte que más duele, ¿no es un golpe directo? Pero mantuve la voz firme. No estoy aquí para terapia.
Estoy aquí para la estrategia. De acuerdo. Pasó a una página en blanco. Esto es lo primero que haremos. La estructura de su fideicomiso necesita condiciones reforzadas que protejan tanto los bienes como a su hija. Luego, su testamento. Exclusiones específicas. Un lenguaje inquebrantable. Finalmente, documentación de todo lo que Trevor ha hecho. Construimos una fortaleza legal. ¿Y qué hay de la agresión? Diana arqueó ligeramente una ceja. ¿Agresión? Quiero más que protección. Quiero consecuencias. Me observó detenidamente durante un largo rato y asintió. Déjame que te prepare algunas opciones. Pasaron 2 semanas. Documentos firmados, fideicomiso reestructurado, testamento actualizado. Diana trabajaba con precisión. Reconocí el mismo enfoque metódico que Margaret había empleado al construir nuestro negocio. Un martes, sonó mi teléfono mientras almorzaba con un socio. Tom Henderson era dueño de 3 mueblerías. Un buen hombre. Oí algo raro ayer, dijo Tom entre bocado y bocado. Un tal Trevor Parker solicitó un préstamo importante. Mencionó que es tu yerno. Dejé el tenedor con cuidado. Sí, lamentablemente. Dio a entender que podrías financiar el préstamo. Un proyecto de inversión o algo así. 180.000. ¿En serio?, preguntó Tom, captando mi tono. Pensé que debía saberlo. Parece sospechoso. ¿Qué banco? Creo que First Phoenix. La sucursal del centro. Llamé 3 veces esa tarde. La segunda llamada lo confirmó. Trevor había solicitado $180.000, puso como profesión consultor financiero con respaldo familiar e incluyó mi nombre como referencia sin mi permiso. Fraude total. A Diana le encantaría esto. Llamé directamente a Carl Foster, vicepresidente del banco, con quien había trabajado durante 15 años. Me contestó de inmediato. Robert, me alegra ver tu nombre en mi agenda. ¿En qué puedo ayudarte? Su oficina era de roble y cuero. Había fotos de sus nietos en el aparador. Ya habíamos cerrado tratos allí. Entiendo que alguien está solicitando un préstamo usando mi nombre como garantía implícita. La expresión de Carl cambió. ¿Quién? Trevor Parker. Mi yerno, hace 3 semanas. Un momento, tecleó rápidamente, con la mirada fija en mí. Sí. Solicitud para un proyecto de inversión de 180.000. Mencionó el apoyo familiar. Quiero ser absolutamente claro. Me incliné hacia adelante. No garantizo este préstamo. No he autorizado el uso de mi nombre. Jamás proporcionaré ningún respaldo financiero a Trevor Parker. Carl asintió lentamente. Entendido. Bien, anótalo en el expediente. Me gustaría que constara por escrito. Copia para mí. Copia para su expediente. Copia para su departamento legal. Por supuesto, añadió más notas. Esto es un fraude, Robert. Falsedad. Sí, lo es. La denegación del préstamo tardó 48 horas. La llamada de Trevor entró a las 7 de la tarde. Estaba en mi despacho revisando los informes trimestrales. Vi su nombre en la pantalla. Pulsé grabar antes de contestar. Ponlo en altavoz. Hola, Trevor. ¿Qué hiciste? Su voz se quebró de furia. Me gustaría grabar esta conversación por motivos legales. No me importa tu grabación. El banco me denegó el préstamo. Porque usaste mi nombre de forma fraudulenta. Mencioné que somos familia. Eso no es fraude. Diste a entender que yo garantizaría un préstamo del que no sabía nada. Eso sí que es fraude. Estás saboteando mi vida. Algo se derrumbó en el fondo, mi carrera, mi matrimonio. Protejo mis bienes y mi reputación.
Tus problemas son tu propia creación. ¿Crees que puedes destruirme? Su respiración era entrecortada. Contraatacaré. Te haré la vida imposible. Pondré a Jessica completamente en tu contra. Ya lo hiciste, pero gracias por las amenazas. Ahora están documentadas. Te vas a arrepentir, viejo. Te lo prometo. Trevor, me agrediste en tu boda. Cometiste fraude con un préstamo. Me estás amenazando en una línea grabada. Mantuve un tono de voz tranquilo y conversacional. El único que se arrepiente aquí eres tú. Clic, colgó. Guardé la grabación con 2 clics. Hice una copia de seguridad en la nube. Le envié una copia a Diana Michie con una breve nota. Más pruebas. Trevor había cometido 3 errores cruciales en una sola llamada, admitió saber de la denegación del préstamo, confirmó haber usado mi nombre sin permiso y amenazó con represalias en una llamada grabada. Mi esposa solía decir, nunca interrumpas a un enemigo cuando está cometiendo errores. Le había dado a Trevor suficiente cuerda. Él mismo se había atado la soga. Diana había establecido el marco legal, fideicomisos, testamentos, documentación. Esa era la defensa. Protección contra Trevor para que no consiguiera lo que quería. Pero yo quería más que protección. Quería consecuencias. Trevor había dicho que mi trabajo era una traición. Me empujó en la boda de mi hija. Se casó con Jessica por dinero que jamás vería. Me amenazó cuando sus planes fracasaron. Creía que esto era el final. Creía que lo peor que podía pasarme era que me denegaran un préstamo. No tenía ni idea de que esto era solo el principio. La grabación del teléfono estaba en mi computadora. Los documentos del fideicomiso de Diana en mi caja fuerte. El expediente de la investigación de Clark en mi escritorio. Todas las herramientas, todas las armas, todo perfectamente legal. Trevor quería pelear, de acuerdo, pero había aprendido rápido. No se pelea contra alguien que construyó un imperio. Se pierde contra ellos lenta, metódica y completamente. La represalia de Trevor llegó antes de lo que esperaba. A la semana de que me denegaran el préstamo, empecé a oír rumores, a colegas que hacían preguntas cautelosas y a socios comerciales que de repente dudaban. Alguien estaba sembrando la discordia, y yo sabía perfectamente quién era. Mi jefe de ventas llamó a la puerta de mi despacho a media mañana. Greg llevaba 15 años conmigo, un empleado constante y honesto. Tenemos que hablar del local de Scottsdale. Dejó un informe en mi escritorio. 3 cancelaciones esta semana. 2 clientes más con preguntas. Revisé las cifras. Una caída del 15% en 7 días. ¿Qué tipo de preguntas? Greg insistió en cuestionar tu estabilidad, tu criterio, si el negocio es sólido a largo plazo. ¿Alguien ha estado hablando? Sí, alguien lo ha hecho. Después de que Greg se fue, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de socios. 2 mensajes de voz con palabras como, preocupado, y, preguntando cómo estás. Un mensaje de texto, ¿estás bien? La gente habla. Estaba sentado en mi oficina mientras la luz de la tarde se filtraba por las ventanas. No encendí las lámparas mientras las sombras se alargaban. Simplemente me quedé allí, viendo cómo mi reputación se desmoronaba. El teléfono volvió a sonar. Otro compañero, este más directo. Robert, necesito preguntarte algo delicado. ¿Estás bien de salud, mentalmente? Mantuve la voz tranquila. Estoy bien. ¿Por qué? He oído cosas sobre tu yerno, que ha sido difícil, agresivo. Hay gente preocupada. Hay gente a la que le están mintiendo. Así que no hay nada de cierto en eso. El acoso, las amenazas. Se me tensó la mandíbula. Me agredió en su propia boda. Cometió fraude con un préstamo usando mi nombre. Se casó con mi hija por dinero. Esos son hechos.
Todo lo demás es invención suya. Silencio. Entonces no lo supe. Nadie lo sabe. Él es bueno contando historias. Yo soy buena con las pruebas. Después de que colgó, abrí mi correo electrónico. Un mensaje de la cuenta de Jessica, enviado a mi familia extendida. Asunto: la verdad sobre mi padre. Lo leí una vez, sus palabras me tachaban de controladora, vengativa, incapaz de aceptar su felicidad. Presentaba a Trevor como víctima de mis celos. Describía mi investigación como acoso, su negación como sabotaje y una verdad apenas distorsionada hasta convertirla en mentiras perfectas. Cerré el portátil despacio, ahora en completa oscuridad, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. Quizá todos tenían razón. Quizá el problema era yo. Mi teléfono se iluminó. Diana Michei. Casi no contesté. Finalmente pulsé. Excepto Robert, pareces estar mal. ¿Estoy bien? No, no lo estás. ¿Qué pasó? Le conté. Todo. Los rumores, la caída de las ventas, las preguntas, el correo de Jessica. Cena. Dijo Diana. Esta noche a las 6. Antonios en Camelback. No por el caso. Por ti, Diana. No creo que lleguemos a las 6. Antonios no era un restaurante de negocios. Mesas pequeñas e íntimas con velas de verdad. Diana había elegido una mesa en la esquina que ya estaba ocupada cuando llegué. Se levantó y me besó la mejilla. Eso me sorprendió. Gracias por venir. Pedimos vino. No miré la carta. Cuéntame qué pasa, dijo. Está contraatacando, esparciendo rumores, llamándome inestable. Algo de eso está funcionando. Las ventas han bajado un 15% en un local. Los clientes hacen preguntas. Mis socios temen que esté perdiendo la cabeza. ¿La estás perdiendo? Larga pausa. Llegó el vino. Lo miré fijamente como si contuviera respuestas. Ya no sé qué pensar. Jessica le cree. Media ciudad le cree. Quizá el problema sea yo. Diana extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la mía. Cálida, firme. No, tú eres el objetivo. Hay una diferencia. ¿Cómo lo sabes? Retiró la mano y la rodeó con la copa de vino. Porque yo estuve en tu lugar hace 20 años, en circunstancias distintas, pero con la misma sensación. ¿Qué pasó? Confié en alguien en quien no debía. Su voz se apagó. ¿Socio? Más que eso. Se llevó todo. Vació las cuentas. Destruyó mi reputación. Me hizo quedar como la inestable cuando me defendí. ¿Cómo sobreviviste? Dejé de preocuparme por lo que pensara la gente y empecé a preocuparme por lo que podía demostrar. Me llevó 3 años, pero me recuperé. Licenciatura en Derecho, nueva carrera, nueva vida. Me miró a los ojos. Sola, pero más fuerte. La soledad suena agotadora. Volvió a poner su mano sobre la mía. Deliberado. Lo fue. Lo es. Por eso te digo que no estás sola. Y tienes razón sobre Trevor. No dejes que la duda te haga olvidarlo. Hablamos durante 3 horas. Nos olvidamos de la cena. El café se enfrió. Otros comensales llegaron y se fueron. Nosotros nos quedamos. Está ganando, Diana. El préstamo fracasó, pero ahora está perjudicando mi negocio, mi reputación, mi relación con Jessica. No está ganando. Está entrando en pánico. Nadie inicia campañas de difamación desde una posición de poder. Se siente como fuerza cuando funciona. Es desesperación, y la desesperación hace que la gente se vuelva descuidada. Nos aprovechamos de eso. ¿Cómo? Diana se inclinó hacia adelante.
Fraude fiscal, ingresos no declarados, malversación de fondos corporativos. Trevor está lo suficientemente desesperado. Probablemente haya cometido los 3 delitos. Documentamos todo y se lo entregamos al IRS. Deja que el gobierno haga nuestro trabajo. Eso es agresivo. Te agredió, estafó a un banco, te difamó ante tus clientes, puso a tu hija en tu contra. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Cuánto más agresivo tiene que ser antes de que le respondas? ¿Desde cuándo esto se convierte en un nosotros? Sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. Hace unos 20 minutos, decidí que no iba a dejar que afrontaras esto sola. Después la acompañé hasta su coche. El aire nocturno de Phoenix, fresco y limpio. O quizás simplemente me sentía diferente. Durante semanas, había estado luchando sola, dudando sola. Cuando todos susurran que te equivocas, al final acabas creyéndoles. Pero Diana me miró al otro lado de la mesa y vio algo distinto. No era vengativa ni inestable, sino alguien que luchaba por lo que era justo. Su mano sobre la mía se sintió más que un consuelo, un reconocimiento, una alianza. Había construido mi primer negocio con una socia a la que amaba. La perdí. Pensé que esa etapa de mi vida había terminado. El tacto de Diana me decía lo contrario. Trevor quería perjudicar mi negocio. Ya lo había construido una vez. Ahora podía protegerlo. Quería arruinar mi reputación. Yo tenía décadas de honestidad. Él, semanas de matrimonio y una montaña de deudas. Quería que Jessica me odiara. Eso dolía. Siempre dolería. Pero no podía controlar sus decisiones, solo las mías. Y decidí seguir luchando, ya no sola. Diana había dicho que Trevor estaba entrando en pánico, era descuidado y cometía errores. Era hora de documentar cada uno de esos errores. Era hora de dejar que los profesionales se encargaran de lo que yo no podía. Era hora de contraatacar con más fuerza. Diana y yo nos reunimos 3 veces durante la semana siguiente, oficialmente para preparar el caso. Extraoficialmente, porque ambas encontramos motivos para alargar las reuniones. Su oficina, mi concesionario, cafeterías donde extendíamos documentos sobre mesitas y nos inclinábamos para examinar los detalles. La evasión fiscal requiere probar la ocultación intencional, explicó Diana, señalando secciones del código. Los ingresos en efectivo no declarados califican si podemos documentarlos. ¿Cómo probamos los pagos en efectivo? Alguien le pagó. Alguien lo sabe. Empiecen a preguntar con discreción. Siempre con discreción. Su hombro rozó el mío al tomar otro archivo. Estamos recopilando información para posibles fines legales futuros. Se te da bien esto. Tuve buenos profesores, la vida, la traición, Hacienda. Empecé a llamar, a tener conversaciones informales con personas a las que Trevor había asesorado. La mayoría estaba encantada de hablar de su acertada decisión de pagar en efectivo. Evitarles tener que declararlo. Evitar que Trevor lo reclamara. Para el final de la semana, tenía 6 nombres. $18.000 en ingresos no declarados solo de esos 6. Un cliente del año pasado le pagó a Trevor $5.000 por asesoramiento sobre planificación de jubilación, le conté a Diana mientras tomábamos un café. Nunca lo declaró. El cliente lo mencionó con orgullo. Un solo caso no basta. Necesitamos un patrón. Tengo 6 nombres más a los que llamar. Diana me observó al otro lado de la mesa. Robert, ¿te gusta esto? Quizás sí. ¿Está mal? Depende. ¿Por qué te gusta? Porque va a afrontar las consecuencias. Porque la justicia es posible. Porque ya no está solo. La miré a los ojos. Sí, eso también. Sonrió, extendió la mano, me la apretó brevemente y la retiró. Las redes sociales de Trevor nos dieron el resto.
Publicaciones con relojes de diseñador, cenas de lujo y viajes de fin de semana. Cada una con fecha y hora. La cotejamos con el calendario de su empresa. Ningún evento de negocios coincidía con las fechas. Gastos personales con tarjetas corporativas. Mi contable, Richard Watson, lo empaquetó todo de forma anónima. Lo envió por correo desde Tucson para no dejar rastro. Luego esperamos. 4 semanas parecieron 4 años. Pero las aprovechamos al máximo. Diana sugirió un concierto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No trabajo, no venganza, solo vivir. Hace 8 años, antes de que mi esposa falleciera. Es demasiado tiempo. Nos sentamos en sillas de jardín bajo las estrellas de Phoenix, compartiendo vino, escuchando música que en realidad no oía. Apoyó la cabeza en mi hombro durante el segundo set. Se sintió natural. Claro. No tienes por qué sentirte sola, dijo en voz baja. Diana, sé que se supone que debemos mantener una relación profesional, pero dejé de querer hacerlo. Hace 3 reuniones. ¿Desde cuándo 3 reuniones es el límite? Rió. No lo sé, pero aquí estamos. El fin de semana siguiente fuimos a una galería. Pinturas abstractas, colores que se fundían entre sí. Diana se detuvo frente a una, donde los rojos y dorados se arremolinaban en la oscuridad. El caos se convierte en orden, dijo, o el orden en caos. No sé cuál. La miré a ella en lugar de al cuadro. Se giró, me pilló mirándola fijamente y me besó. Suave, inesperado. Perfecto. No me lo esperaba. Logré apartarme cuando se separó. ¿Acaso no debería haberlo hecho? La atraje hacia mí. No dije que no quería. Bien. Sonrió contra mis labios. Porque llevo 2 semanas pensando en ello. ¿Solo 2 semanas? ¿Quizás 3? Perdí la cuenta después del restaurante. Aquel en el que me tomaste de la mano. Ahí fue cuando lo supiste. Ahí fue cuando tuve esperanza. A principios de julio, llegó la llamada. No para mí. Para Trevor. Pero la noticia corrió como la pólvora en los círculos de pequeñas empresas. Auditoría del IRS. Revisión completa. Se necesita abogado. Trevor contrató a Marcus Chen, especialista en impuestos. Un anticipo de 15,000 pesos más honorarios por hora. Como no tenía ese dinero, Trevor se vio obligado a pedir un préstamo personal con un interés altísimo del 18% solo para pagar al abogado. El estrés financiero se acumuló sobre el estrés financiero. A finales de julio, sonó mi teléfono pasadas las 10 de la noche. Era el número de Jessica. Papá. Su voz se quebró. No debería llamar. Siempre puedes llamar. ¿Qué pasó? Sollozando. Trevor y yo discutimos por dinero. Gritó. ¿En serio? Gritó. Me asustó. Me quedé helada y en alerta. ¿Estás bien ahora? Estoy en el baño. Él está en la habitación. Está muy estresado. Lo del fisco, el trabajo y lo del fisco. Una auditoría. Tiene que contratar un abogado. No tenemos el dinero. Me ofrecía pedírtelo y se enfadó muchísimo. ¿Necesitas dónde quedarte esta noche? No puedo irme. Es mi esposo. Puedes irte si tienes miedo. El matrimonio no significa aceptar el miedo. Ella lloró aún más fuerte. No sé qué hacer. Estoy aquí. Lo que necesites. Sin juzgarte. No, te lo dije. Solo apoyo. Larga pausa. Solo respirando y llorando. Tenías razón, ¿verdad? En todo. Eso no importa ahora. Lo que importa es que estés a salvo. Tengo que irme. Me está llamando. Llámame cuando quieras, de día o de noche. Lo digo en serio.
colgó. Volví a quedarme en la oscuridad. Pero esta oscuridad se sentía diferente. Tenía el beso de Diana. Tenía una posibilidad. Mi hija estaba sufriendo. Eso dolía. Siempre dolería. Pero me había llamado. La primera grieta en el muro que Trevor había construido entre nosotros. Oficialmente, la auditoría del IRS no fue obra mía. Richard la había presentado de forma anónima. Sin dejar rastro. Pero el pánico de Trevor era justo lo que Diana había predicho. Los animales acorralados muerden, pero también sangran. $28,000 de ingresos no declarados. Mal uso de la tarjeta corporativa. Un patrón de fraude financiero. Al gobierno no le gusta que lo engañen. Tenían recursos. Yo no tenía paciencia. No tenía autoridad. No la tenía. Les entregué un maletín envuelto para regalo. Lo desenvolverían despacio, metódicamente, con todo el peso de la ley federal. Trevor creía que estaba luchando contra mí. No tenía ni idea de que estaba a punto de enfrentarse al tesoro de los Estados Unidos. ¿Y yo? Estaba descubriendo que podía luchar y vivir al mismo tiempo. Podía buscar justicia y sentir alegría, podía proteger a mi hija y enamorarme de alguien nuevo. El beso de Diana supo a vino, a arte y a segundas oportunidades. La auditoría de Trevor supo a justicia. Ambos supieron bien. El IRS actuó más rápido de lo que esperaba. 3 semanas después de que Trevor recibiera la notificación de la auditoría, llegaron los resultados. Diana me llamó para darme la noticia incluso antes de que Trevor lo supiera. Sus contactos en el ámbito legal agilizaron la información. Llegó a mi oficina del concesionario a media tarde. El calor de Arizona se reflejaba en el estacionamiento. Es oficial. Extendió los documentos sobre mi escritorio. Multa de 18,000, 11,000 de impuestos atrasados, con vencimiento en 30 días. Recorrí las cifras con un dedo. ¿Podrá pagarlo? Imposible. Ya debe 47,000. Esto lo arruina. Jessica también sufrirá. Diana me miró a los ojos. Jessica ya está sufriendo. Esto podría ser lo que la salve. Suena segura. He visto este patrón. El colapso financiero desenmascara la realidad. Ahora lo verá con claridad. Tenía razón. En una semana, la calificación crediticia de Trevor se desplomó. El banco le envió notificaciones de cobro de deudas a sus tarjetas. Su pequeña empresa financiera lo despidió. No podían tener un empleado con problemas fiscales. Perjudicaba la confianza de los clientes. Su mundo se derrumbó en días, no en semanas. 10 días después de la notificación del IRS, sonó mi alarma. El BMW de Trevor, sin lavar, ya desgastado. Estaba estacionado frente a la puerta de mi mansión. Observé la grabación de la cámara. Su rostro reflejaba desesperación. Casi no abrí la puerta. Casi. Pero quería ver esto. Necesitaba verlo. Estaba esperando en mi puerta cuando la abrí. No intentó entrar. Fue lo suficientemente listo como para saber que no estaba invitado. Robert, por favor. Estaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo. Necesito ayuda. Hacienda, las multas, no lo sé. Solo escúchame. Te lo pagaré cuando consiga otro trabajo, cuando las cosas se estabilicen. Me llamaste repugnante en tu propia boda. Me empujaste delante de 100 personas. Estaba borracho. Me disculpé. Mantuve la calma. Usaste a mi hija como si fuera una cuenta bancaria. La llamabas tu billete dorado. Planeabas aprovecharte del viejo. Tus palabras por escrito. Solo eran palabras. Palabras de hombres. Amo a Jessica. Ama su dinero, al que ya no tiene acceso,
lo que significa que no amas nada. Extendió las manos hacia mí, suplicante. Retrocedí, manteniendo la distancia. Si no ayudas, lo perderemos todo. El apartamento, el coche, todo. Nunca tuviste nada. Tenías deudas y delirios. Ahora solo tienes deudas. Su rostro cambió, la desesperación transformándose en furia en segundos. Bien. Bien. Le diré a Jessica que esto es tu culpa, que nos destruiste deliberadamente. Adelante. A ver si te cree. A ver si no se ha dado cuenta ya de cómo la tratas cuando se acaba el dinero. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa? ¿Reproches? Haré lo que sea necesario para que experimentes las consecuencias por primera vez en tu vida. Empecé a cerrar la puerta. Ahora lárgate de mi propiedad. Lo observé por la ventana mientras permanecía allí parado durante un minuto entero, luego volvió a subir a su coche, arrancó y se sirvió whisky. No bebí, solo sostuve el vaso, sintiendo su peso. 2 días después, llegó Jessica. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. «Papá, ¿puedo entrar?», pregunté. Abrí los brazos. «Siempre». Se echó a llorar. La abracé en la puerta, la dejé sollozar en mi hombro hasta que se le acabaron las lágrimas. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había imaginado esta conversación de 1000 maneras distintas. Tenías razón. Su voz era débil. Hablaba de todo lo relacionado con él. Eso ya no importa. A mí sí me importa. Te llamé cruel. Te llamé tirano. Lo defendí mientras te mostraba quién era en realidad. No es tu culpa. Debí haberte escuchado. En la primera cena, en la boda, cuando me mostraste las pruebas, cubrí su mano con la mía. El amor no ciega. No es debilidad. Es humano. Está arruinado, papá. Completamente arruinada. Y cuando el dinero desapareció, todo lo demás también. La bondad, la paciencia, incluso la apariencia de amor. Lamento que hayas tenido que aprender así, dijo ella, levantando la vista. ¿Sientes pena o satisfacción? Opté por una verdad cautelosa. Ambas. Lamento que hayas sufrido. Satisfecha de que estés a salvo ahora. Quiero el divorcio. Diana dijo que se encargaría. Lo que necesites, aquí estoy. Lo sé, lágrimas frescas. Siempre lo supe. Simplemente lo olvidé por un tiempo. El divorcio fue rápido. 5 meses de matrimonio, sin hijos, sin bienes en común. Jessica quería separarse. Trevor no podía permitirse litigar. Aún así, lo intentó. Solicitó pensión alimenticia. Alegó dependencia económica. El juez apenas levantó la vista de los papeles. Duración del matrimonio, 5 meses. Sin hijos. No se adquirieron bienes comunes significativos durante el matrimonio. No se constató dependencia económica previa al matrimonio. Se denegó la solicitud de pensión alimenticia. Se concedió el divorcio. Siguiente caso. El rostro de Trevor se quedó inexpresivo, como si le hubieran desconectado un aparato. Jessica no lo miró, simplemente se quedó de pie, aceptó los papeles y salió con mi mano en su hombro. Bajamos las escaleras del juzgado en silencio. El sol de finales de agosto caía a plomo. El calor de Fénix hacía que todo brillara y se estremeciera. Trevor se quedó adentro, probablemente aún sentado allí, asimilando las palabras del juez. Denegado, denegado, denegado. Yo había ganado por completo, Trevor había perdido su dinero, su trabajo, su esposa, su dignidad. Todo lo que había anhelado se le había escapado de las manos. Pero allí, con la mano de mi hija entre las mías, la victoria se sintió menos como un triunfo y más como un alivio, como ver bajar la fiebre, como si el peligro hubiera pasado. Jessica era libre. Eso importaba más que el sufrimiento de Trevor.
La venganza había funcionado a la perfección. Préstamo denegado, multas del IRS, pérdida del trabajo, divorcio, cada ficha de dominó cayendo en secuencia. Limpio, legal, irreversible. Pero lo que importaba no era la caída, sino lo que permanecía en pie, mi hija, mi integridad, mi negocio, mi nueva relación con Diana. Trevor me había llamado repugnante, vieja, irrelevante. Ahora él estaba arruinado, desempleado, divorciado, y yo estaba completa. Por fin completa de nuevo. 3 semanas después del divorcio, Jessica se mudó a un apartamento temporal en el centro. Necesitaba espacio, lejos de todo, de Trevor, de los recuerdos, incluso de mí mismo por un tiempo. Lo entendí. Diana me sugirió que le diera espacio para sanar a su propio ritmo. Así que esperé. No fue fácil, pero sí necesario. Las secuelas de Trevor me llegaron a través de contactos profesionales. Un estudio en un barrio conflictivo. Puesto de gerente de oficina en una inmobiliaria comercial. 45.000 al año. Transporte público en lugar del BMW. Sus ambiciones se estrellaron contra la realidad. Una vida ordinaria lo esperaba. Aquello de lo que tanto había intentado escapar. Jessica empezó terapia. Sesiones semanales para analizar la manipulación y sus propias decisiones. Empezamos a cenar juntos. Con cuidado al principio, luego con más naturalidad. La semana pasada se rió con una de mis historias. Una risa genuina, no fingida. Diana y yo planeamos un fin de semana en Sedona. Rocas rojas y noches frescas. La transición de compañeras de crisis a algo más permanente. El viaje hacia el norte duró 2 horas. La mano de Diana encontró la mía sobre la consola entre nosotras. Estás diferente, dijo, más ligera. Siento que he terminado. No con la vida. Con la lucha. Bien terminado o vacío terminado. Bien. Jessica está a salvo. Trevor se enfrenta a la realidad. Mi negocio se recuperó. Y tú estás aquí. Ella sonrió. Así que necesitabas un yerno arrogante para encontrarme. Me reí. La primera risa sincera en meses. Servicio de citas caro. Valió la pena. Cada centavo que no le di a Trevor. Recorrimos senderos de roca roja, deteniéndonos en miradores donde el mundo se extendía a nuestros pies en capas de piedra y cielo. Esa tarde, en el balcón del hotel, con las copas de vino reflejando la luz del atardecer, me contó que Jessica le había pedido que fuera la albacea. Para su herencia, me lo pidió antes de que yo pudiera. Iba a pedírtelo a ti, le dije. Se me adelantó. Es una gran responsabilidad. Décadas, potencialmente. De todos modos, estarás en mi vida todo ese tiempo. Mejor hacerlo oficial. Diana hizo una pausa. Eso sonó casi como una propuesta. No lo era, pero tampoco era eso. Bien dicho, Robert. Muy bien dicho. Me puse serio. Digo que veo un futuro contigo. Sea cual sea su duración. Gestión de la confianza incluida. Yo también lo veo. Me apretó la mano. Y acepto la responsabilidad de la confianza y todo lo que conlleva. De vuelta en Phoenix, me quedé hasta tarde en el concesionario. El edificio se vació alrededor de las 7. Las luces de seguridad proyectaban largas sombras sobre las filas de vehículos que había fuera de mi ventana. Cada uno representaba el sueño de alguien, el esfuerzo de alguien, la inversión de alguien. Hace 30 años, tenía un concesionario que estaba fracasando y una esposa que creía que lo lograríamos. Construimos esto juntos. 5 locales, más de 100 empleados, 43 millones en activos. No vivió para verlo terminado, pero estaría orgullosa de lo que vino después. No solo del negocio, sino de lo que hice para proteger a Jessica. La investigación, la estrategia, la paciencia, cada paso calculado, legal,
irreversible. Trevor pensó que se había casado con una fortuna fácil. En cambio, se casó con consecuencias. Lo perdió todo. Jessica estaba aprendiendo. Eso valía la pena. Cenas semanales donde hablaba de terapia, de reconocer patrones de manipulación, de reconstruirse y hacerse más fuerte. Diana también me estaba enseñando algo, que se puede reconstruir después de una pérdida. Que la justicia podía coexistir con la alegría, que proteger a tu familia no significaba abandonar tu propia vida. Abrí mi caja fuerte. El nuevo documento del fideicomiso estaba dentro, con la firma de Diana junto a la mía. Jessica heredaría todo. Eventualmente, cuando estuviera lista, a los 40 años, o después de demostrar solvencia económica, o tras un matrimonio exitoso, lo que ocurriera primero. Diana se aseguraría de que el dinero ayudara en lugar de perjudicar, se aseguraría de que ningún otro Trevor pudiera acceder a lo que la madre de Jessica y yo habíamos construido. Sobre mi escritorio había una foto de Jessica a los 7 años. Una sonrisa forzada. Con sus coletas, sostenía un coche de juguete que le había regalado por su cumpleaños. Antes de la pérdida, antes de Trevor, antes de todo esto, lo tomé, observé su rostro infantil, lo dejé con cuidado y me giré hacia la ventana. El aparcamiento del concesionario se extendía abajo. Vehículos de lujo relucían bajo las luces. Un imperio construido sobre trabajo honesto y decisiones acertadas. Trevor me había llamado repugnante, viejo, irrelevante. Trabajaba en oficinas por 45.000 al año, viajaba en autobús y vivía en un estudio. Yo estaba en un lugar que había construido desde cero, con una hija que había regresado a casa y una mujer que entendía lo que significaba construir. Cerré la caja fuerte, apagué la luz de mi oficina y salí a la cálida noche de Phoenix. La justicia no es venganza. La venganza es furiosa, destructiva para todos, incluso para uno mismo. La justicia es fría, paciente, precisa. No destruye. Restablece el equilibrio. Trevor obtuvo lo que se merecía. Nada. Jessica obtuvo lo que se merecía. Protección. Yo obtuve lo que necesitaba. Paz. Se restableció el equilibrio. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.